Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arnold Siles, este es un trabajo de sociología y vamos a hablar en este caso sobre el libro que es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado por Engels. Bien, empecemos desde la parte más baja o desde el principio en este caso. Bien, empecemos con el salvajismo. Esto lo vamos a dividir en tres tiempos, el tiempo inferior, medio y superior, lo cual lo vamos a ver más adelante. Hablemos del tiempo inferior. En este caso hablamos del principio de la humanidad. Estos que vivían en bosques y selvas y como eran de la parte más primitiva, vivían en los árboles alejados del suelo, y esto porque tenían más seguridad ahí que en el suelo. Y el lenguaje aún no era tan desarrollado, pero sí utilizaban señas y gestos. Hablemos sobre el tiempo medio. En este caso ya se alimentaban de lo que encontraban en la selva, también ya consumían lo que era carne, ya tenían uso del fuego, que esto ayudó bastante, ya se refugiaban del clima y vivían en cavernas, ¿no? Y también se podría decir que usaban armas primitivas hechas de piedra y de madera. Ya hablando del tiempo superior, sus armas ya eran más sofisticadas, lo que es la flecha con punta de piedra, la misma que utilizaban para cazar e alimentarse. Tienen más conocimientos de supervivencia, hacen vasijas, instrumentos de piedra, ya más avanzado a lo que es el tiempo inferior. Ahora hablemos lo que es el tiempo de la barbarie. Lo vamos a dividir en tiempo inferior, medio y superior. Comienza en la parte del tiempo inferior con la domesticación ya de animales que se usaban en este tiempo. Ya tenían conocimiento de cultivos, lo que era del trigo, un gran paso para la humanidad. Vivían en chozas de madera que ellos construían y tenían una utilización más adecuada lo que eran de los adobes y del vaso. En el tiempo medio ya había una introducción a la alfarería. El continente occidental en este caso tenía más cereales de trigo, como también tenía más animales que podían ser domesticados, y es por eso que este tipo de continentes era más avanzado que los demás. En el tiempo superior ya usaban lo que era el hierro, la escritura era más notable y la notación literaria y los poemas homéricos ya surgían. Se podría decir que la civilización aprende a elaborar más cosas, se incrementa su notabilidad en la sustención alimentaria. Bien, ahora hablemos de lo que es la familia. Casi siempre en una familia no pertenece estacionaria. ¿Por qué? Porque al principio se forma por un hombre y una mujer, estos tienen hijos, entonces esto sería una familia pasiva que posteriormente se vuelve una familia activa cuando los hijos salen de la familia y forman su propia familia con otra pareja, y ya sería una familia activa. Bien, ahora hablemos que en este tipo de sociedad ya avanzaba lo que era la familia, ya se formaba lo que era el tipo de familia, desde el padre, el madre, los hermanos que llegarían a ser los tíos, de los hijos que tendría esta familia, los cuales llegarían a ser los sobrinos. En este caso también ya los padres se volverían abuelos y así sucesivamente ya tendría una estructura familiar. Bien, ahora hablemos de la evolución de la familia según Federico Engels y la familia consanguínea. Las primeras etapas, las familias conyugales clasifican por generaciones, formados por los ascendentes y no los descendentes. En esta connotación ponemos ascendentes. No eran formados los sistemas familiares
y estaba permitido los matrimonios entre padres e hijos. También se usaba el comercio carnal entre ellos. Este tipo de familia consanguínea ya no existe actualmente, pero anteriormente sí se podría decir que este tipo de familia aún existía. Actualmente la sociedad ya ha avanzado bastante en este tipo de sociedad. Hablemos de la familia Punulua. La familia Punulua tenía formación de familias que hizo un gran cambio en este tipo de sociedad, en donde ya no se utilizaba el comercio sexual consanguíneo. Los hermanos se empezaron a alejar y formar sus propias familias no consanguíneas, lo que ayudó bastante ya a la nuevo tipo de sociedad. Y la comunidad en donde habían maridos y mujeres ya era más común. Bien, la familia sindiásmica. En la familia sindiásmica el hombre ya vive con la mujer. La poligamia y la infidelidad, el derecho del hombre a tener otras mujeres era más común. Se exige la fidelidad de la mujer mientras dure la vida. El vínculo conyugal se disuelve con rapidez debido a la infidelidad. Los hijos son más cercanos a la madre, la cual se encarga en labores de casa más frecuentemente. Patriarca es sucesión. Se podría decir que el hombre tenía sucesión aparte de esta y que el hombre sería el patriarca. Las mujeres son más dedicadas a labores de casa, los cuidados del hijo y la manutención de esta. Y entre la familia monogámica se podría decir que nace lo que es la sindiásmica, periodo entre medio de la etapa media y superior de la barbarie. Bien, la monogamia es diferente al matrimonio adinámico por la mejor solidez de lazos en la familia. Hablemos de las gens, ¿ya? Y empecemos con la gens iroquesa, es decir, los indios, y por qué no tener como ejemplo los indios americanos. Estos ya formaron tribus y su expansión de las mismas. Las tribus se reunían y formaban una unión, y estos indios norteamericanos formaron la Confederación de Tribus, es decir, que ya había un tipo de sociedad más organizada. Hablemos de la gens griega. En la gens griega se distingue la gens iroquesa, que es diferente a la gens griega, porque en la gens griega hay derecho hereditario. Ya desaparece el matrimonio punulua. Se prohíbe el matrimonio dentro de la gens y se da el derecho a elegir. En este caso ya aparecen los filósofos como Homero, ¿no? Entonces ya hay un avance significativo. Ahora hablemos del Estado. En el Estado se forman lo que son los derechos. Se forman instituciones, sociedades de clases y, lo que es bastante importante, el derecho a la propiedad. Hablemos del gens del Estado ateniense, y los atenienses que dan una formación a instrucción de nuevos órganos. Hay una fuerza pública y la administración del Estado. Se da la centralización de decisión, convirtiendo los asuntos en problemas. Es decir, que ya hay un tipo de sociedad que trabaja en este tipo de nuevos tipos de organizaciones. La fusión de los pueblos, instrucción tributaria de Teseo, y Teseo, quien era el que hizo una estructura de nobles, campesinos y artesanos, ya un tipo de cambio en donde las funciones del Estado ya se pusieron al seno de la nobleza. Entonces ya tenemos un líder en un tipo de una sociedad más organizada. El gens del Estado de Roma. Como todos sabemos, en Roma ya existía lo que era la república, el reinado,
Roma era un gran imperio y la República tenía un gran avance en esta y era bastante impresionante. Ahora, en Roma el interés del dinero daba lo que era la propiedad y la propiedad privada. Se podría decir que el estado de gens de Roma estaba formado por 10 curas que formaban una tribu y las 3 tribus el pómulo romano. También, después de un periodo bastante largo, Roma sufrió grandes cambios cuando este se separó. Pero cuando este se separó, también llevó lo que eran sus conocimientos a los demás lugares que había conquistado. Ahora hablemos de la gens entre los celtas y los germanos. En los celtas el régimen quedó destruido y se cambió por el Estado. Los celtas, organizados en forma jurídica, crearon la propiedad privada y herencia. Lo que actualmente hacemos, ¿no? Heredar lo que uno tiene en derecho a una propiedad. Y la participación de la mujer y sus derechos de propiedad y el divorcio fue aceptado sin quitar derecho a la mujer. Es decir, que la mujer ya tenía un paso más adelante en un tipo de sociedad. Ahora hablemos de los germanos o las tribus alemanas, reunidas en pueblos. Estas tenían las mismas constituciones. Estos tipos de estados germanos tomaron parte de lo que es del estado de Roma. La gens formó un sistema de estado territorial, eran bastante territoriales, pero también ocupaban otro tipo de territorios y tenían una constitución por parte de la gens. Los germanos tenían ya lo que era más formado, un sistema territorial, tenían conocimientos de sociedad y un tipo de sociedad en gens. Ahora, los germanos se puede decir que eran bastante barbáricos y fueron a ocupar otros territorios. Al hacer este tipo de ocupación, llevaron conocimientos a diferentes lugares donde aprendían, volvían por su barbarie a ocupar otros territorios, es decir, que el conocimiento empezaba a crecer, a agrandar, ¿no? Y por último, llegamos a la conclusión de lo que es el libro, ¿no? Donde habla desde un principio de la barbarie y la civilización. Entonces hay una división ya del trabajo entre estas, y hay una producción mercantil y un desarrollo, ¿no? En lo que es en el tipo de sociedad, ya que la producción mercantil del comercio y todo lo demás hizo un gran cambio social. Y lo que decía, según Morgan, la civilización existe gracias a la propiedad privada y la acumulación de riquezas y formas de centrarlas desde el inicio de la barbarie. Entonces tenemos que la barbarie fue un principio que nos llevó a la actual civilización, donde la sociedad ya tiene principios, ya se divide en diferentes, puede ser sociedad capitalista, puede ser sociedad social. Entonces tenemos un gran cambio en lo que es también el tipo de familias, tenemos reglas, tenemos derechos, ¿no? Entonces con esto terminamos lo que es el libro y un resumen sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y más que un resumen, un esquema del libro que nos ayude a entender lo que pensaba Friedrich Engels. Bueno, espero que les haya gustado. Eso sería todo.